¿Estás listo para desenterrar el secreto de cómo un solo hombre transformó la fe de una nación para siempre? Prepárate, porque hoy revelaremos la historia épica de Esdras, el sacerdote que hizo algo mucho más radical que reconstruir un templo, rescató la mismísima ley de Dios y reavivó el corazón espiritual de Israel. Esta no es la historia que te contaron en la escuela dominical, es la versión cruda, poderosa y trascendental de un hombre cuya vida resonaría a través de los siglos. Imagina un tiempo de profundo desasosiego para el pueblo de Israel. Después de décadas de exilio en Babilonia, un remanente había regresado a Jerusalén, pero la ciudad estaba en ruinas y su espíritu, fracturado. El templo había sido reconstruido, sí, pero la verdadera esencia de su identidad como pueblo de Dios se había desdibujado. Habían olvidado, o peor aún, ignorado, los mandamientos y estatutos que les habían sido dados por medio de Moisés. En este escenario de apatía espiritual y desorden social, emerge un personaje central, Esdras, un sacerdote, pero también un escriba versado en la ley de Moisés. La Biblia lo presenta como un hombre cuya mano de Dios estaba sobre él, una frase que encapsula la esencia de su misión divina y su preparación. Esdras no era un guerrero ni un rey, sino un erudito, un estudioso de la Torá con un corazón ardiente por ver a su pueblo regresar a la obediencia. Su linaje era impecable, descendiente directo de Aarón, el primer sumo sacerdote. Pero más allá de su ascendencia, lo que definía a Esdras era su dedicación inquebrantable al estudio, la práctica y la enseñanza de la ley de Dios. La Biblia dice de él que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este versículo, aparentemente simple, encierra una de las verdades más poderosas sobre el liderazgo espiritual. No se puede guiar a otros donde uno mismo no ha estado, ni enseñar lo que no se ha vivido. Esdras no solo conocía la ley, la amaba, la vivía y se esforzaba por inculcarla en los demás. En el 7º año del reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras emprendió un viaje monumental desde Babilonia hacia Jerusalén. Este no era un viaje de placer, sino una misión divina. Llevaba consigo una carta del rey, una misiva de gran autoridad que le concedía amplios poderes para restaurar el culto en el templo, recolectar ofrendas, y lo más crucial, establecer jueces y magistrados para enseñar y hacer cumplir la ley de Dios en Judá y Jerusalén. Lo que la Biblia no siempre enfatiza es el riesgo inherente de este viaje. La travesía era larga y peligrosa, llena de ladrones y enemigos. Esdras, a pesar de tener escolta real, dependía completamente de la mano protectora de Dios. La fe de Esdras se manifestó antes incluso de llegar a su destino. Él rehusó pedirle una escolta militar adicional al rey, avergonzado de hacerlo después de haberle hablado de la bondad y protección de su Dios. En su lugar, proclamó un ayuno y oró, confiando plenamente en la providencia divina. Este es un detalle épico, un acto de fe que se contrapone directamente a la prudencia mundana y que marcó la pauta para su ministerio en Jerusalén. Su llegada no sería una simple entrada burocrática, sino la manifestación del poder de un Dios que honra la fe audaz. Si esta historia de audacia y fe te está atrapando, no te quedes solo mirando. Dale me gusta a este video ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué? Porque estamos desenterrando las verdades más impactantes y menos conocidas de la Biblia, historias que van más allá de lo superficial y te conectan con el corazón de la fe de una manera que nunca imaginaste. No querrás perderte ni uno solo de nuestros videos, donde exploramos todos los temas bíblicos, desde los héroes menos conocidos hasta las profecías más misteriosas. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es crucial para entender el verdadero impacto de Esdras en la espiritualidad de Israel. La llegada de Esdras a Jerusalén marcó el inicio de una restauración espiritual que era desesperadamente necesaria. Las murallas de la ciudad, como vimos con Nehemías, estaban siendo reconstruidas,
pero lo que Esdras entendió profundamente era que una nación no puede prosperar solo con muros de piedras y su corazón está en ruinas. Él llegó con un mandato divino y real, pero su principal herramienta no era la espada, sino la palabra de Dios. Y aquí es donde su historia se vuelve verdaderamente épica y reveladora. El primer acto significativo de Esdras, una vez que se establecieron en Jerusalén, fue la lectura pública de la ley. Imaginen la escena, era el primer día del séptimo mes, un día sagrado para los judíos, y una gran asamblea se reunió en la plaza que estaba frente a la puerta de las aguas. Esdras, el escriba, se puso de pie en un púlpito de madera, un símbolo de autoridad y enseñanza. A su lado, levitas y otros hombres sabios le ayudaban a explicar la ley al pueblo. La Biblia nos dice, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esto no fue una lectura rápida o una ceremonia formal, fue un evento que duró horas, un maratón espiritual donde la palabra de Dios era el centro absoluto. Lo que es verdaderamente impactante, y a menudo pasado por alto, es la reacción del pueblo. A medida que Esdras leía y los levitas explicaban el significado de los pasajes porque muchos no entendían el hebreo arcaico de la Torá después de años en Babilonia, donde hablaban arameo, el pueblo comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza por una desgracia reciente, sino lágrimas de profundo arrepentimiento nacional. Se dieron cuenta de cuánto se habían alejado de los mandamientos de Dios, de cuánto habían fallado en vivir de acuerdo con el pacto. Era un lloro colectivo de reconocimiento de su pecado y de un anhelo por volver al Señor. Este lamento no era un signo de debilidad, sino de una profunda fortaleza espiritual, el primer paso hacia una verdadera transformación. Este evento no fue un simple servicio religioso, fue el renacimiento espiritual de una nación, un momento en que la palabra de Dios penetró en el corazón de un pueblo y despertó su conciencia adormecida. La importancia de la educación religiosa se hizo evidente en ese instante, pues el entendimiento de la ley condujo al arrepentimiento y la obediencia. Pero Esdras, junto con Nehemías, entendió que el gozo de Jehová era su fuerza. Cuando el pueblo lloró, ellos les dijeron, no os entristezcáis, ni lloréis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Les exhortaron a celebrar el día, a comer y beber, y a enviar porciones a los que no tenían nada. Este es un detalle crucial y poco enfatizado, el arrepentimiento bíblico no termina en la lamentación, sino en la alegría de la restauración y la obediencia. Esdras no quería un pueblo deprimido, sino un pueblo lleno de gozo que comprendiera que la ley de Dios, aunque revelaba el pecado, también ofrecía el camino a la vida y la bendición. Este fue el inicio de un cambio profundo en la espiritualidad de Israel, un giro de la apatía a la pasión por la palabra de Dios. El arrepentimiento nacional que siguió a la lectura de la ley no fue un evento aislado, sino el catalizador de una serie de reformas profundas que Esdras lideraría. La Biblia nos muestra cómo, al día siguiente de la gran asamblea, los líderes del pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron de nuevo con Esdras para entender aún más la palabra de Dios. Este deseo de profundizar en las Escrituras es un hecho épico que revela un cambio radical en la mentalidad de la nación. No se conformaron con la emoción del momento, querían comprender y aplicar la ley en sus vidas diarias. Aquí se establece la verdadera importancia de la educación religiosa como cimiento para una fe duradera. Fue en esta segunda lectura donde descubrieron un mandamiento específico en la ley que había sido olvidado, la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Inmediatamente, Esdras y los líderes ordenaron que se proclamara en todas sus ciudades y en Jerusalén que el pueblo saliera al campo a traer ramas de olivo, de arrayán, de palma y de otros árboles frondosos para construir tabernáculos, tal como estaba escrito. Este es un momento crucial, no solo escucharon la ley, sino que la pusieron en práctica de inmediato.
La fiesta se celebró con una alegría inmensa. Desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Este es un detalle asombroso que subraya la profundidad del olvido en el que había caído Israel y la magnitud de la restauración que Esdras estaba liderando. La celebración de esta fiesta no solo fue un acto de obediencia, sino también un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios durante su peregrinaje en el desierto, reafirmando su identidad como pueblo del pacto. Sin embargo, la restauración espiritual no estuvo exenta de desafíos internos, y aquí es donde la Biblia nos revela un aspecto más crudo y menos idealizado del liderazgo de Esdras. Su confrontación con el pecado arraigado. Después de las festividades, los líderes del pueblo se acercaron a Esdras con una confesión perturbadora. Muchos judíos, incluidos sacerdotes y levitas, se habían casado con mujeres extranjeras de pueblos circundantes. Una práctica expresamente prohibida por la ley de Dios. Esta era una transgresión grave que amenazaba la pureza de la línea de Abraham y la identidad espiritual de Israel, pues estas uniones a menudo llevaban a la idolatría y al sincretismo religioso. La reacción de Esdras ante esta noticia es un hecho impactante y dramático que pocos se atreven a describir en toda su intensidad. La Biblia narra: al oír esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué mis cabellos y mi barba, y me senté desolado. Este no fue un lamento simbólico, fue una expresión física de un dolor y una vergüenza profundos, una identificación total con el pecado de su pueblo. Pasó horas sentado en silencio, desolado, hasta la ofrenda de la tarde. Luego, se postró de rodillas, con las manos extendidas al Señor, y pronunció una oración de confesión y arrepentimiento que es una de las más conmovedoras de toda la Escritura. En esta oración, Esdras no culpó al pueblo de manera distante, él se incluyó en la confesión, usando nosotros y nuestros pecados, asumiendo la responsabilidad colectiva por la desobediencia de Israel. Este es un rasgo de liderazgo verdaderamente épico, la capacidad de liderar no solo en la acción, sino en el arrepentimiento, poniéndose al mismo nivel de aquellos a quienes dirige. Su oración no fue una reprimenda, sino un clamor de un corazón quebrantado que reconocía la justicia de Dios y su misericordia, a pesar de la constante infidelidad de Israel. Este momento de profunda angustia personal se convirtió en el catalizador para un arrepentimiento nacional aún más profundo, demostrando que la verdadera sanación espiritual a menudo comienza con el dolor de reconocer la verdad. La oración de Esdras, nacida de una profunda agonía espiritual, tuvo un efecto inmediato y poderoso. La Biblia describe cómo, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Este no fue un simple acto de un líder solitario, fue un catalizador para un arrepentimiento nacional masivo y sincero. Las lágrimas de Esdras reflejaron las lágrimas de toda una nación que comenzaba a despertar a la magnitud de su desobediencia y a la santidad de Dios. Fue en este momento de profunda contrición que un hombre llamado Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, se atrevió a hablar en nombre del pueblo. Él reconoció el pecado de haberse casado con mujeres extranjeras y propuso una solución radical: hacer un pacto con Dios para desechar a todas esas mujeres y a los hijos nacidos de esas uniones. Conforme al consejo de Esdras y de aquellos que temían el mandamiento de su Dios. Este es un hecho épico y extremadamente controvertido que la Biblia narra con franqueza, y que pocos se atreven a abordar en su totalidad. Esta decisión no fue fácil, implicó la disolución de familias y un dolor inmenso, pero fue vista como un paso necesario para purificar a la nación y restaurar su pacto con Dios. Esdras, con la autoridad que Dios le había concedido, hizo jurar a los principales de los sacerdotes, levitas y a todo Israel que harían conforme a esta palabra. Luego, se levantó de delante de la casa de Dios y entró en la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, donde no comió pan ni bebió agua,
porque estaba de luto a causa de la transgresión de los cautivos. La intensidad del dolor y el compromiso de Esdras con la santidad de la ley son palpables en este pasaje. Esto nos muestra que su liderazgo no era un mero cumplimiento de una tarea, sino una lucha del alma por la integridad de su pueblo. Se hizo una proclama en Judá y en Jerusalén, llamando a todos los que habían regresado del cautiverio a reunirse en Jerusalén dentro de 3 días. Cualquiera que no viniera, sus bienes serían confiscados y él mismo sería excluido de la congregación. La urgencia y la seriedad de la situación eran claras. 3 días después, el día 20 del mes noveno, todo el pueblo se reunió en la plaza de la casa de Dios. La Biblia describe la escena: todo el pueblo estaba tembloroso a causa de aquel asunto y a causa de las lluvias torrenciales. La lluvia intensa en pleno invierno no solo añadió dramatismo a la escena, sino que pudo haber sido interpretada como una señal divina, quizás de la tristeza de Dios o de la necesidad de una limpieza profunda. Esdras se puso de pie y les habló con autoridad, confrontando directamente el pecado de los matrimonios mixtos. Vosotros habéis prevaricado, y habéis tomado mujeres extranjeras, añadiendo así al pecado de Israel. Ahora, pues, confesad a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. El pueblo, con una sola voz, respondió: así se haga conforme a tu palabra. Para llevar a cabo esta difícil tarea de manera ordenada, se decidió nombrar a un comité de líderes y ancianos de cada ciudad para investigar cada caso de matrimonio mixto. Este proceso tomaría tiempo, extendiéndose por varios meses, pero demuestra la meticulosidad y el compromiso de Esdras con una reforma completa, no superficial. Esto es un hecho poco reconocido: la profundidad del compromiso requerido para esta purificación, que iba más allá de un simple reconocimiento del pecado a una acción correctiva dolorosa. El liderazgo de Esdras no se detuvo en la predicación, se extendió a la implementación de medidas que asegurarían la obediencia duradera. Este capítulo de la vida de Esdras es un poderoso testimonio de cómo el verdadero arrepentimiento conduce a una transformación radical, incluso cuando el costo es inmenso. La reforma de Esdras, marcada por el doloroso proceso de lidiar con los matrimonios mixtos, fue un hito en la restauración espiritual de Israel. La Biblia, con su cruda honestidad, nos muestra que este no fue un camino fácil. El registro meticuloso de los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras, y el subsiguiente acto de separarse de ellas, subraya la seriedad con la que Esdras y el pueblo tomaron este pacto. Este acto, aunque humanamente doloroso, era visto como una purificación necesaria para restaurar la santidad del pueblo de Dios y evitar futuras desviaciones que habían sido tan devastadoras en su historia pasada, llevándolos al exilio y a la idolatría. Este nivel de compromiso con la obediencia, incluso a un costo personal tan alto, es un hecho que a menudo se edulcora o se omite en las narraciones populares. Pero es crucial para entender la profundidad de la reforma de Esdras. La importancia de la educación religiosa en la visión de Esdras se extendía más allá de la lectura inicial de la ley. Él entendía que la obediencia no era un evento de una sola vez, sino un proceso continuo de aprendizaje y aplicación. La Biblia no lo detalla explícitamente, pero es ampliamente aceptado por los estudiosos que Esdras jugó un papel fundamental en la canonización y organización de las escrituras hebreas. Su celo por la ley de Dios no se limitó a su propia copia, él buscó preservar, copiar y difundir la Torá para que las futuras generaciones pudieran conocerla y vivir por ella. Se le atribuye haber sido una figura clave en el establecimiento de la Gran Sinagoga, una institución que se convertiría en un pilar para la transmisión y el estudio de la ley durante el período intertestamentario. Esto es un hecho trascendental y poco divulgado. Esdras no solo rescató la ley de un olvido relativo, sino que la hizo accesible y comprensible, sentando las bases para el judaísmo rabínico que conocemos hoy. Él fue, en esencia, el arquitecto de la continuidad textual y espiritual de Israel.
Este énfasis en la educación no era solo académico, era profundamente práctico y transformador. La meta era que el pueblo no solo conociera la ley, sino que la entendiera, y lo más importante, la aplicara a cada aspecto de sus vidas. La lectura y explicación constante de la Torá se convirtió en el corazón de la vida comunitaria, asegurando que la verdad de Dios estuviera grabada no solo en pergaminos, sino en los corazones de hombres, mujeres y niños. La restauración espiritual que Esdras lideró no se basó en emociones pasajeras o en rituales vacíos, sino en un fundamento sólido de conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. Otro aspecto épico y a menudo subestimado de Esdras es su papel en la consolidación de la identidad judía post-exílica. En un mundo donde las culturas y las religiones se mezclaban fácilmente, Esdras fue un defensor feroz de la singularidad de Israel como pueblo del pacto. Su insistencia en la separación de las naciones circundantes, particularmente en el tema de los matrimonios mixtos, no fue por xenofobia, sino por una profunda convicción de que la supervivencia espiritual de Israel dependía de su fidelidad a los mandamientos de Dios. Él entendió que la identidad de Israel no residía en su poder militar o su riqueza material, sino en su relación única con Jehová y su obediencia a su ley. Esta postura inquebrantable, que pudo haber sido impopular en su tiempo, fue crucial para preservar el linaje y el contexto cultural y espiritual a través del cual el Mesías nacería siglos después. La vida de Esdras es un poderoso recordatorio de que la verdadera reforma comienza con la palabra de Dios. No hay avivamiento genuino sin un retorno a las Escrituras, sin una confrontación honesta con el pecado a la luz de la verdad divina, y sin un compromiso radical con la obediencia. Esdras no solo predicó la ley, él la encarnó, sufriendo con su pueblo y guiándolos a través de decisiones difíciles para restaurar su relación con el Dios viviente. Su legado es una chispa que encendió la llama de la devoción por la Torá, una llama que nunca se apagaría por completo en el corazón de Israel. La vida y obra de Esdras, el sacerdote y escriba, resuenan con una profundidad profética que va más allá de la mera historia, estableciendo una relación intrínseca y trascendental con Jesús. Aunque vivieron siglos aparte, Esdras fue una figura que, sin saberlo, prefiguró aspectos cruciales de la misión y el carácter del Mesías. Esta conexión, a menudo subestimada en las narrativas convencionales, es un hecho épico que ilumina el vasto plan redentor de Dios. Consideremos a Esdras como el gran escriba y maestro de la ley. Él dedicó su vida a estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios, un celo por las Escrituras que pocos igualaron. ¿Quién más, sino Jesús, se erigió como el maestro por excelencia de la ley, no solo explicándola, sino cumpliéndola y encarnándola perfectamente? Jesús mismo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5 versículo 17. Esdras restauró el conocimiento de la ley al pueblo, pero Jesús la llevó a su máxima expresión, revelando su verdadero significado espiritual y su propósito final. Esdras señaló el camino de regreso a la ley, Jesús fue el camino, la verdad y la vida, el cumplimiento viviente de esa misma ley. Este paralelismo es poderoso y central para entender la continuidad del plan divino. Otro aspecto fundamental es el de Esdras como restaurador espiritual. Él se lamentó profundamente por el pecado de su pueblo, asumiendo su vergüenza y llevando su confesión ante Dios con un corazón quebrantado. Su intercesión llevó a un arrepentimiento nacional y a una purificación del pueblo. Esta compasión y esta acción intercesora nos remiten directamente a Jesús, el gran sumo sacerdote que se identificó plenamente con la humanidad pecadora, llevando sobre sí mismo el pecado del mundo y ofreciéndose como el sacrificio perfecto para la restauración espiritual definitiva. Donde Esdras purificó a Israel a través de una dolorosa separación de lo inmundo, Jesús purifica a la Iglesia, su cuerpo, a través de su sangre derramada, haciendo de la santificación un proceso de gracia y no solo de estricta obediencia legalista.
Un hecho trascendental y poco explorado es que Esdras, al consolidar la ley y la identidad de Israel post-exílica, estaba, sin saberlo, preparando el escenario para la primera venida de Cristo. Al reafirmar la importancia de la ley y de los linajes, y al purificar al pueblo de influencias paganas, Esdras contribuyó a preservar la pureza de la línea mesiánica a través de la cual Jesús nacería. Sin la reforma de Esdras, que solidificó las bases de la fe judía, la comunidad que recibiría a Jesús siglos después podría haber estado mucho más diluida o asimilada por las culturas circundantes. Él fue un guardián de la herencia espiritual que daría origen al Mesías, un engranaje vital en la providencia de Dios. Más aún, la dificultad y el dolor de las reformas de Esdras, como la disolución de los matrimonios mixtos, nos ofrecen una vislumbre de la radicalidad del llamado de Jesús. Si Esdras exigió un corte drástico con prácticas pecaminosas para la pureza del pueblo, Jesús iría aún más lejos, llamando a sus seguidores a abandonar todo: familia, bienes, incluso la propia vida, por amor al reino de Dios. Ambas figuras exigieron una obediencia que iba más allá de la comodidad, pero con propósitos distintos: Esdras para una restauración teocrática terrenal, Jesús para una transformación del corazón que lleva a la vida eterna. Esdras fue un hombre de la ley que anhelaba la obediencia de su pueblo. Jesús fue la personificación de esa ley, el que vino no solo a revelar el pecado, sino a ofrecer la gracia y la salvación. En Esdras, vemos un reflejo de la pasión de Dios por la santidad; en Jesús, vemos la manifestación perfecta de la santidad de Dios y su amor redentor. La historia de Esdras es, por lo tanto, no solo un relato histórico, sino una rica alegoría que nos apunta, de manera sutil pero poderosa, hacia el Maestro y Salvador definitivo, Jesucristo. El legado de Esdras, el sacerdote y escriba, es mucho más que una serie de reformas históricas. Es un testamento vivo de cómo la obediencia a la palabra de Dios puede transformar no solo a individuos, sino a naciones enteras. La Biblia, al concluir el libro que lleva su nombre y las narrativas de Nehemías, nos deja con la imagen de un Israel que, aunque imperfecto, había sido despertado a una nueva conciencia de su pacto con Dios. Este despertar fue el fruto del incansable celo de Esdras por la ley y su pasión por la restauración espiritual de su pueblo. Las últimas referencias bíblicas a Esdras, aunque escasas, sugieren que su influencia perduró. Esdras y Nehemías trabajaron mano a mano en la gran asamblea donde se leyó la ley, y Nehemías más tarde implementaría las reformas que Esdras había iniciado. Es posible que Esdras continuara su ministerio de enseñanza y de preservar las Escrituras, sentando las bases para el desarrollo del judaísmo posterior y la veneración por la Torá que caracterizaría a la nación de Israel hasta los días de Jesús. Este es un hecho trascendental y a menudo subestimado. La obra de Esdras no fue un destello momentáneo, sino una base sólida sobre la cual la fe judía se edificaría por siglos, asegurando que la luz de la revelación divina no se extinguiera. La vida de Esdras nos enseña lecciones de liderazgo, fe y resiliencia que son tan relevantes hoy como lo fueron hace milenios. Su ejemplo de preparar su corazón para inquirir, cumplir y enseñar la ley es un modelo para cualquiera que aspire a un liderazgo espiritual genuino. Él no fue un líder de carisma arrollador o de poder militar, sino un líder de la palabra, cuya autoridad emanaba de su profunda relación con Dios y su conocimiento de las Escrituras. En un mundo saturado de información, la figura de Esdras nos recuerda la vital importancia de un conocimiento profundo y reverente de la verdad revelada. Los hechos más épicos y desconocidos de la vida de Esdras se manifiestan en la silenciosa pero poderosa labor de preservar el texto sagrado. Se le atribuye haber jugado un papel crucial en la consolidación del canon del Antiguo Testamento, recopilando y editando los libros sagrados después del exilio. Sin esta labor de preservación y organización, gran parte de la revelación divina podría haberse perdido o fragmentado. Él fue un bibliotecario de Dios, un guardián de la verdad, asegurando que la voz de Dios no solo fuera escuchada en su tiempo,
sino que resonara para todas las generaciones futuras. Este es un servicio heroico que a menudo pasa desapercibido frente a las gestas de guerreros y reyes, pero cuya importancia es incalculable para la historia de la salvación. La relación de Esdras con Jesús, como hemos explorado, es un testimonio del diseño perfecto de Dios. Esdras, al purificar a Israel y reintroducir la ley, estaba, en cierto sentido, preparando el terreno y la gente para la llegada del Mesías. Su énfasis en el arrepentimiento y la obediencia a la ley era el preludio necesario para la venida de aquel que no solo cumpliría la ley, sino que ofrecería una justicia que supera la propia ley. La justicia por gracia a través de la fe. Donde Esdras trajo la letra que mataba para revelar el pecado, Jesús trajo el espíritu que da vida. En última instancia, la historia de Esdras es una poderosa lección de que la verdadera restauración comienza de adentro hacia afuera, con un retorno al corazón de la revelación divina. No basta con reconstruir los muros externos, es fundamental reconstruir el espíritu de una nación y el corazón de un pueblo sobre la base inquebrantable de la palabra de Dios. Esdras no solo rescató la ley, rescató la identidad y el propósito de Israel, señalando, a través de los siglos, hacia el Redentor que un día vendría a rescatar a toda la humanidad. Si esta inmersión profunda en la vida de Esdras te ha dejado asombrado y te ha abierto los ojos a nuevas perspectivas bíblicas, por favor, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir desenterrando estas historias poderosas y menos conocidas. ¿Qué aspecto de la vida de Esdras te impactó más y por qué? ¿Cómo crees que su obra sigue influenciando la espiritualidad hoy? Deja tus comentarios y reflexiones abajo. Queremos construir una comunidad que ama la profundidad de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Esdras vivió y respiró esta verdad, y su legado nos desafía a hacer lo mismo. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.